Buenas tardes, buenas noches en España, buenos días en México. Presentar ante ustedes el libro Presencia judía en el exilio español en México, por vuestra libertad y la nuestra, resultante de una investigación realizada para obtener el grado de máster en estudios judaicos por la Universidad Hebraica de México y que el Ateneo Español de México me publicó dentro de la colección Recordar el Olvido. Es un verdadero privilegio para mí. Quiero agradecer a don Jaime Moreno, director general del Centro Sefarat Israel, a Ana Pellicer, coordinadora de Relaciones Institucionales, y a todo el equipo técnico por esta oportunidad de haceros llegar algunos comentarios sobre este trabajo. También quiero agradecer a don Gastón Maya Funes, actual presidente continental de la Federación Sefaradí Latinoamericana, FESELA, por haber coordinado el encuentro mío con don Jaime Moreno en la inauguración de la exposición La Edad de Oro de los Judíos de Al-Andalus, que se presentó en la Galería Pedro Gerson del Centro Deportivo Israelita de México, con la presencia del excelentísimo embajador del Reino de España en México, don Juan Duarte, el pasado 4 de marzo. Esta presentación se hace dentro del marco de la exposición Por vuestra libertad y la nuestra, los judíos en las brigadas internacionales, actualmente en el Centro Sefarat Israel en Madrid, a la que he sido invitado y que mucho agradezco. En el transcurso de la investigación descubrí que el tema sobre la llegada de los judíos a México con los demás exiliados de la Guerra Civil Española era prácticamente desconocido tanto para españoles como para judíos. De 4 o 5 que se conocían como Max Haupt, las hermanas Nelken y Lana Domian, pude alcanzar a descubrir, entre comillas, a 71 jefes de familia e individuos independientes que con sus acompañantes, padres, hijos, esposos, esposas, suman un total de 143 personas. Para esta presentación he obviado los antecedentes de la creación de la Segunda República, de la Guerra Civil Española 36-39 y de los exilios que se originaron. Espero que este microcosmos que les presentaré sirva con las extrapolaciones debidas para conocer las historias paralelas nunca iguales de este apasionante tema. Gracias. Los años 20 y 30 en España son, vamos a hacer un análisis de qué ocurrió que generó la Segunda República. En 1921 el ejército español es derrotado en el Rif marroquí, causando gran descontento en la península. En 1923 Miguel Primo de Rivera da un golpe de estado con el apoyo del rey de España, Alfonso XIII. De 1923 a 1930, Primo de Rivera se constituye en dictador de España, pero vale la pena señalar que en 1924 invitó a los sefardíes a ser ciudadanos de España con una respuesta bastante pobre por las condiciones en que solicitaba esta regularización. En 1928, el hijo de Primo de Rivera, José Antonio, forma la Falange Española
basada en el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán. En 1929 se producen una serie de huelgas en España, de las cuales la más importante, la de los mineros de Aragón, conducen a que en 1930 cae Primo de Rivera, es nombrado Dámaso Berenguer, pero debe renunciar, y en 1931 se llevan a cabo elecciones en España, en donde 49 de 50 ciudades grandes votan por la República, y el 14 de abril de 1931 el rey Alfonso XIII, sin abdicar, abandona España sin renunciar y se crea la Segunda República. Esta Segunda República Española, de 1931 a 1933, surge una serie de reformas liberales inspiradas en la masonería española. El presidente Manuel Azaña es el nuevo presidente de la República. En el 33 cae, sin embargo, surge el gobierno de derecha de Alejandro Lerroux, que no puede revertir las reformas, y en 1936, en febrero, hay nuevas elecciones y gana nuevamente la izquierda con Manuel Azaña. Mientras tanto, en 1933, en Alemania, Hitler es nombrado canciller de Alemania. Se inician las persecuciones antisemíticas y a los judíos profesionales se les prohíbe el ejercicio de su profesión. Esto indujo a que muchas familias huyen a España, y de 1935 hay en España 6.000 judíos, 1.000 en Madrid y 5.000 en Barcelona. De 1933 a 1936, vale la pena señalar, llegan a España a muchos judíos profesionales de Alemania, Austria y de los países orientales de Europa, que tienen grandes dificultades para que sean reconocidos sus títulos profesionales. En 1936, en España, el 18 de julio, se levanta Francisco Franco, general con otros generales, en contra de la república a la que habían jurado lealtad, con el apoyo de los nazis alemanes y los fascistas italianos. En 1936, en julio mismo, se llevaban a cabo en Barcelona los Juegos Olímpicos Populares, en contrapartida de los Juegos Olímpicos de Berlín, cuyos atletas en Barcelona se quedaron a defender la República y constituyeron las primeras células de las brigadas internacionales. Vale la pena señalar que hubo una reacción mundial en contra del ataque a la Segunda República, y entre 35.000 y 40.000 voluntarios de todo el mundo se integraron a las brigadas internacionales en la lucha por la República. Tal como señalábamos, el 18 de julio de 1936 al 1 de abril de 1939, con la intervención de Alemania, Italia y la Unión Soviética, se inicia y se lleva a cabo la Guerra Civil Española. 1 millón de muertos, se dice fácil. La población española completamente dividida, familias divididas. En 1936 España se convierte en un campo de ensayo de alemanes y de italianos. Los alemanes se habían comprometido a no armarse, sin embargo, se inician con la unidad Cóndor el bombardeo aéreo a objetivos civiles. Madrid, Barcelona y Guernica. Se prueban los cañones Krupp con acero alemán. Italia
prueba sus armas y apoya con la marina fascista alrededor de la península. Mientras tanto, la Unión Soviética envía armas obsoletas a España, armas que habían sobrado de la Primera Guerra Mundial. Contradictoriamente se crea un comité de no intervención en España para el bloqueo de armas con la participación de Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Es de notar que en este mismo comité participan Alemania e Italia con un alto grado de hipocresía. La Guerra Civil Española, además de la guerra en sí, se caracteriza por ataques antisemitas, también ataques a la República por medio de la radio y a los brigadistas internacionales. Casi todos los lemas de los nacionales cuentan con el apoyo de los monárquicos, los carlistas, la Iglesia Católica, la derecha y la Falange Española. Está basada, la fórmula principal es una fórmula tripartita, donde comunismo es igual que judaísmo y es igual que masonería. Y esta falacia es utilizada en un discurso diario a través de la radio, de tanto de los líderes nacionales como del clero. Las brigadas internacionales, que fueron los voluntarios de todo el mundo, llegaron cerca de 35,000 a 40,000 de toda Europa, América Latina, Estados Unidos y Palestina, entre otros. Es de hacer notar que 20% de los 35,000, 40,000 eran judíos, 7,000 hombres y mujeres. Nunca hubo una brigada judía, sino que se agruparon por ideologías y por orígenes. Comunistas polacos con trotskistas húngaros, con socialistas y anarquistas, anarcosindicalistas, pero también habrían sin participación política como antifascistas y simpatizantes propiamente de la República. El idioma común para gente que no hablaba el español, para estos judíos que venían de Europa Oriental, era el yiddish. Aquí tienen ustedes una primera página del periódico Botwin, que en yiddish, donde con letras grandes dice una despedida, que fue de los últimos periódicos que se publicaron. La mayoría de los voluntarios judíos de las brigadas internacionales eran europeos, grandes grupos de franceses, belgas, ingleses y americanos, con aporte de judíos alemanes, polacos, húngaros, rumanos, italianos, lituanos y austríacos. Es de hacer notar que la brigada Lincoln, que vino de Estados Unidos, de angloparlantes, eran fundamentalmente 60% de ellos eran judíos y una gran cantidad de médicos y de enfermeras, muchos voluntarios latinoamericanos, y es de señalar que cerca de 300 voluntarios de Palestina fueron, a pesar del control que tenía el gobierno británico sobre estos territorios. De los 300 palestinos, 302 en realidad, 300 eran judíos, 2 eran palestinos.
podéis marchar orgullosos. Sois la historia, sois la leyenda, sois el ejemplo heroico de la solidaridad y de la universalidad de la democracia, el cariño y el agradecimiento de todo el pueblo español que hoy y mañana gritará con entusiasmo: ¡vivan los héroes de las brigadas internacionales! Finalmente, tal como lo mencionamos en 1938, a instancias del gobierno republicano, familias republicanas y los brigadistas internacionales comenzaron a huir a Francia hacia campos de detención, campos de concentración y pasar frío y hambre. 650,000 refugiados fueron a Francia, unos 100,000 se supone que regresaron a España para ser fusilados por Franco o ir a sus cárceles. Para los judíos de Europa del Este no había regreso posible. Sus alternativas de salida eran o hacia América si conseguían visa, hacia Rusia o su ocultamiento en Francia. De los que quedaron en Francia, algunos se unieron como voluntarios, como maquisards o partisanos en la lucha contra los nazis. Otros se enrolaron en la Legión extranjera. La investigación que pude realizar se llevó a cabo con republicanos que llegaron a México de origen judío después de 1939 y hemos encontrado cerca de 71 personajes involucrados y que con sus familias incluyen a 143 personas. Todos ellos lograron alcanzar visas al obtener la nacionalidad española otorgada a los excombatientes por el gobierno de la Segunda República en el exilio. Este trabajo fue publicado como tesis primero y después con el apoyo del Ateneo Español de México por el interés que despertó. Fue publicado como un libro que presentamos la portada. En 1936, si bien comienza la guerra en España con la intervención de Alemania, Italia y la Unión Soviética, para mí, en lo personal, creo que se debe considerar que el inicio de la Segunda Guerra Mundial se inició en 1936, ya que en 1938, el 13 de marzo, fue la anexión de Austria. El 30 de septiembre del mismo 38, Alemania invadió los Sudetes. En el 39, el 15 de marzo, se anexó toda Checoslovaquia. Como vemos, esto es como ir partiendo un salami. En 1939, el 1 de septiembre, Alemania invade Polonia. En el 40, África del Norte. En el 41, Grecia, Rumania y Bulgaria. Y en el 41 también invade a la Unión Soviética, Lituania, Letonia y Estonia. México, por su lado, apoyó a la República Española y el presidente Lázaro Cárdenas aceptó la llegada de españoles republicanos. Los embajadores de México en Francia y en España, Gilberto Bosques, Luisí Rodríguez y Narciso Bassols, participaron muy activamente en el apoyo a los republicanos españoles. Entre los primeros que llegaron los niños de Morelia, eran cerca de 500 niños huérfanos y hijos de españoles que querían salvarlos, y llegaron justo con 23,000 refugiados españoles a México. A los brigadistas internacionales, tal como decíamos,
El gobierno republicano les otorgó la nacionalidad española, aunque no todos pudieron obtenerla por las condiciones de la guerra y la ocupación de los nazis. Pero ¿qué ocurría en México? En 1935, en su primer informe presidencial, el presidente Cárdenas anunciaba que sin hacer a un lado los deberes de amistad y neutralidad con los demás pueblos, México ofrecía un desinteresado asilo para refugiados políticos, aunque las leyes mexicanas solo contemplaban la categoría de asilados para latinoamericanos. De 1934 a 37 llamó la atención la enorme cantidad de solicitudes al gobierno mexicano de refugiados que buscaban llegar a México. El antisemitismo en México era grande en esa época, y particularmente la Unión Sinarquista, partido de derecha inspirado en la Falange española, con los mismos principios de la Falange, protestaba en México. Aquí tenemos una fotografía de una de sus manifestaciones en las calles, y hubo hasta un pogromo cerca del mercado de la Lagunilla, que se encuentra al norte del centro de la Ciudad de México. En paralelo, en 1938, convocado por el presidente Franklin Delano Roosevelt de Estados Unidos, en Vienne, Francia, se celebraron las conferencias para tratar de encontrar solución a los refugiados que ya comenzaban a ser un problema en toda Europa. Se debe señalar que los discursos eran impecables, muy bonitos, los mejores deseos y muchas excusas. Sin embargo, había poca voluntad para resolver los problemas. Veamos algunos ejemplos. En Argentina se emitió la carta secreta número 11 a sus diplomáticos. En ellas, no permitir la entrada a judíos era la instrucción. En Brasil se emite la circular secreta número 1127 en 1937, y siendo presidente Getúlio Vargas, invita inmigrantes con la intención, fíjense bien, del emblanquecimiento del país, pero que no sean personas semíticas, con excepción de aquellos hipócritamente económicamente interesantes. En Costa Rica hubo leyes limitativas del presidente filonazi León Cortés, que nombró a Max Effinger, presidente del Partido Nazi de Costa Rica, como su asesor en asuntos de migración, quien con la circular 667F niega el ingreso de judíos porque estos no eran de la raza aria. Los judíos eran elementos indeseables y peligrosos, y gentes maleantes cuyo ingreso está cerrado por leyes prudentísimas. Palabras del representante del gobierno de Costa Rica en la conferencia de Vienne. En Panamá, sabiendo que muchos de estos inmigrantes no tienen oficio y no tienen el idioma, prohíbe el comercio ambulante y emite una ley de que el 75% de los negocios deben ser con personal panameño. Uruguay, decretos limitativos de 1932 a 1936, pero debido a la laxitud de las autoridades y a la porosidad de las fronteras, casi no tuvo efecto. Estados Unidos, que citó a la conferencia de Vienne, no modificó sus cuotas migratorias,
Simultáneamente había una campaña por radio en todos los Estados Unidos manejada por el clérigo James Coughlin de alto grado antisemítico, y hubo disputas, se sabe, entre el Departamento de Estado y la presidencia sobre el tema de migración. En México hubo la circular confidencial número 157 de abril del 34, que tuvo vigencia hasta los primeros años del sexenio cardenista. En ella podemos ver la identificación de un judío, no obstante sus características raciales, aunque sin romper su unidad étnica. Se ha creído por la Secretaría de Gobernación que el medio más viable para establecer la identidad es exigir a todas las personas que soliciten permiso para internarse en el país como requisito indispensable dar curso a su solicitud, declaren cuál es su raza, su subraza y su religión, muy parecido a los perros, ya que los judíos profesan casi sin excepción como religión la israelita, o sea, la ley mosaica o hebraica, Sikh. Y para tal efecto se solicita a la Secretaría de Relaciones que gire instrucciones confidenciales a nuestros cónsules para que se establezca como norma general no dar curso a ninguna solicitud si se descubre que es de origen judío, no obstante la nacionalidad a que pertenezca, y deberá prohibírsele la entrada dando aviso inmediato por vía telefónica a esta secretaría. Bien, el resultado de la investigación que llevé a cabo, se lograron detectar 71 refugiados que llegaron a México con sus familiares y que conforman un universo de 143 personas, y todas ellas judíos y que participaron en la Guerra Civil Española. Este grupo estaba formado por 60 hombres, 41 mujeres y 42 niños. Por sus años de nacimiento, podemos observar que de 1891 a 1915 se encuentra concentrada la gran mayoría, o sea, eran hombres maduros de 20 a 40 años de edad en su gran mayoría, que fueron a pelear España, y estoy considerando exclusivamente a aquellos que vinieron a México, o sea, es un análisis de un microcosmos. Por su lugar de origen, estos 71 llegaron 18 de Alemania, 8 de Polonia, 8 de España, 8 de Hungría, 5 de Austria, 4 de Estados Unidos, y así seguimos hasta observar cumplir con los 71. Esto nos permite ver la gran variedad de orígenes de las gentes que fueron a pelear a España. Por sus oficios y profesiones, 19 eran médicos, un arquitecto, 2 ingenieros, 2 dentistas, un contador y un químico. Por sus oficios hay músicos, hay fisioterapeutas, enfermeras y parteras, periodistas, fotógrafos, comerciantes e incluso un rabino. Es de hacer notar que entre médicos, dentistas, fisioterapeutas, enfermeras y parteras, o sea, elementos relacionados con aspectos de la salud, son casi el 30% de los que llegaron a México. Bien, de aquí hemos llegado al listado. Esta es la página 1 de los primeros que aparecen en la lista
de los diferentes participantes. Esta es la página 2. Les voy a dar a conocer algunos de ellos simplemente para que vean la calidad de sus personajes. Max Aub, filósofo, miembro de la diplomático, funcionario cultural de España, novelista, funcionario en México de la Universidad Nacional Autónoma de México y llegó a ser incluso director de Radio UNAM, y su participación es muy respetada en México. Lan Adomian, músico nacido en Rusia, hijo de un Hassan, de un cantante de sinagoga, compuso música para poemas del español Miguel Hernández. Su música sinfónica se presentó en México y fue legada a la Universidad Hebrea de Jerusalén después de su muerte. El rabino mencionado es Menachem Coriat Ben Hadam, que estudió para rabino, era de origen español marroquí y fue presidente de la Junta Rabínica de Barcelona. Participó por sus simpatías con el movimiento republicano. Cuando llegó a México fue rabino de la comunidad sefaradí de México. Bien, André Erno Friedman, conocido como Robert Capa, es reconocido en el mundo como uno de el mejor fotógrafo de guerra. Nació en Budapest y fue voluntario en España. Él, junto con su compañera Gerta Taro, y con el compañero que luego vamos a ver, juntaron todas sus fotografías y fueron entregadas en una maleta a un representante del gobierno mexicano en España antes de su salida en el 38. Vale la pena señalar que la fotografía que aparece en la izquierda, que se llama la muerte de un miliciano, ha sido siempre una foto representativa del valor de Capa como fotógrafo. Esta maleta que llegó a México y que estuvo guardada en alguna bodega hasta el año 2009 fue redescubierta y enviada al Instituto de Fotografía de Nueva York, que la editó y se formó una colección que tiene por nombre La Maleta Mexicana. Esta es una fotografía de la exposición en el Colegio San Ildefonso en la Ciudad de México. Yo tuve oportunidad de ver esta misma exposición en Bilbao y esta ha recorrido el mundo con estas fotografías de Capa, de Chim y de Gerta Taro. Este es David Shimin. Quiero decirles que ambos llegaron a México, de México se fueron a Estados Unidos y junto con Cartier-Bresson formaron la agencia Magnum, que hacía trabajos de fotografía y de investigación de campo. Robert Capa murió en Cochinchina, o lo que es hoy Vietnam, por una bomba en 1947. David Shimin murió en Sinaí en 1956 por una bala egipcia
ellos iban al frente de los ejércitos. Gerta Taro murió en España poco antes de salir de España por una bomba en una carretera. Margarita Nelken y Carmen Eva Nelken, hermanas, la primera fue de las primeras diputadas en las Cortes mujer, y Margarita Nelken fue diputada por el Partido Socialista Obrero Español y posteriormente en la parte final de su vida fue miembro del Partido Comunista. Un hijo de ella salió de España hacia Rusia y allá murió defendiendo el Ejército Rojo. Carmen Eva Nelken llegó a México, actriz, poetisa, y cambió de nombre, Magda Donato. Existe en México incluso un premio Magda Donato y es muy reconocida como actriz del cine mexicano de los 40 y 50. Máximo José Can es un escritor, reportero de Alemania que llegó a España, aprendió y usó el español, abandonando el alemán. En 1931 fue enviado como cónsul de España a Salónica, en donde llevó a cabo investigaciones sobre los judíos sefardíes. Después de la guerra llegó a México, aquí escribió en México y después se fue hacia Argentina, donde siguió escribiendo sobre los sefardíes. Es famosa su participación y su libro Efraín de Atenas, que refleja la vida en esas zonas. Finalmente, el surgimiento de la República Española y la Guerra Civil sirvieron de vía de escape a los judíos de una Europa que cada día era más antisemita en los años 30, en donde los nazis y sus seguidores se reforzaban creando una de las etapas más negras de la historia. Los judíos que lucharon en España constituyen el 20% de los participantes en las brigadas internacionales, número muy superior a su peso en las estadísticas mundiales. La mayoría de los que llegaron a México llegaron con visas de españoles y no como judíos. La Shoah debe considerar al antisemitismo como programa de gobierno del nazismo. Tuvo su inicio en 1933 y debe considerarse antes y después de la Segunda Guerra. La Guerra Civil Española, los pogromos, los campos de refugiados en Alemania, la detención ilegal en Palestina, los campos de detención en Chipre, son parte de la Shoah. Por lo tanto, se debe considerar que la Shoah comenzó en el 33 y terminó en el 48. La cuarta conclusión: el presidente Jaime Herzog de Israel, en un discurso pronunciado el 29 de septiembre del 86, reconoció que la participación de los judíos en las brigadas internacionales eran parte de la Shoah, al ser los primeros luchadores contra el nazismo. Finalmente, la Segunda Guerra debe considerarse que se inició en el 18 de julio del 36 con el ataque en España y al gobierno de la República por los nacionales, con el apoyo del ejército nazi y el ejército fascista de Italia. En el 38 la anexión de los Sudetes y de Austria por Alemania. En el 39 la invasión de Polonia por Alemania y la URSS. En el 40 la invasión al norte de África. El 41 la invasión a Francia, Bélgica, Holanda y Rusia, resto de Polonia.
Lituania, Letonia, Estonia y la Unión Soviética, el 42 fue la primera derrota de los nazis en Stalingrado y en el Alamein. 45 la victoria sobre los nazis y la rendición. Por lo tanto, nuestra propuesta es que la Segunda Guerra comenzó en el 36 en España y terminó en el 45. Finalmente, los refugiados judíos que llegaron a México, país receptor, aportaron, como todos los exiliados españoles en diferentes campos, sus conocimientos y competencias. Ello les permitió integrarse como ciudadanos en el proyecto nacional. De esta manera queremos dejar constancia de su presencia, quizás desconocida o poco conocida, pero valiosa, tanto sus aportes a la sociedad mexicana como en muchos casos a la comunidad judía. Muchas gracias a todos ustedes.